Pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Esperanza Luque y esta tarde vamos a presentar el segundo curso, el segundo seminario del canal de formación en las novedades de las diferentes líneas del seguro agrario de este año 2024. Y en la segunda sesión, que es la de hoy, es de frutos secos, se va a hablar sobre las novedades en la línea 310. Entonces, el CIGRAM lleva ya un año colaborando, bueno, más de un año, pero en este formato online y tal, llevamos el 2023 y lo que llevamos del 24, colaborando con Agroseguro, organizando estos seminarios online y presenciales. Y bueno, y hoy vamos a por de novedades de los frutos secos. Y tenemos hoy con nosotros a dos expertos que son Santiago Duro, que es el director territorial de la zona de La Mancha, Buenas y tardes. a Javier González, que es el coordinador de la dirección territorial de Centro. Buenas Si me he tardes. equivocado en algo, me lo decís. Pues todo está correcto. Vale. Pues entonces, ya habéis oído que la sesión se está grabando. Cuando termine se mandará a editar y en una semana y media la podremos tener lista para subirla a la web del CIGRAM. La idea es que mantengáis, por favor, las cámaras y los micrófonos apagados para que no haya interferencias. Santiago y Javier van a hacer su presentación. Cualquier duda que vayáis teniendo, por favor, ponedla en el chat. Y al final de las presentaciones habrá unos 20 minutos o 15 minutos para que ellos puedan resolver las dudas que tengáis. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias a Javier y a Santiago y a todos por estar en esta sesión. Pues adelante. Santiago, por Gracias, favor. Esperanza. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que espero que sea muy interesante y os resuelva alguna duda. Realmente estamos ante lo que puede ser un seguro nuevo. Prácticamente las modificaciones que se han producido en este seguro son tan importantes, son de tanto calado, que prácticamente se puede decir que estamos ante un seguro nuevo. Y entonces esto lo hace todavía más interesante. Para la organización, yo creo que siempre está muy bien recordar un poquito, empezar recordando las condiciones especiales, qué cubrimos, qué módulos se pueden contratar. Luego daremos un repaso también muy rápido sobre la contratación y la implantación que tiene este seguro, y la vocación que tiene además de ir aumentando la implantación a medida que vayan pasando los años, para entrar ya definitivamente en lo que es lo mollar de la conferencia de hoy, que son las modificaciones, que como ya digo, son de mucho calado, son muy intensas. Creo que no haya otra línea de seguro este año con modificaciones tan importantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar pues un poquito. El seguro se agrupa en la línea 310, línea de frutos secos, al igual que el resto de seguros, pues se cubre la producción, ya veremos cómo, la plantación y los plantones y las instalaciones. Dentro de esta línea se pueden asegurar el algarrobo, el avellano, el pacano, el almendro, el nogal y el pistacho. Aunque con mucha diferencia, el cultivo más importante dentro de esta línea de seguro y el más, tanto por la superficie de aseguramiento como por el recibo de prima y la producción asegurada, es el almendro. El almendro, especialmente en los módulos 1 y 2, ocupa pues, más del 75% del total de la contratación de la línea, ¿no? El avellano lo tenemos circunscrito prácticamente a la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿eh? Y es interesante también el desarrollo que puede alcanzar en esta línea el cultivo de pistacho, sobre todo yo que hablo desde La Mancha, desde Ciudad Real, y somos una de las provincias en España que más está apostando por este cultivo, ¿no? En general, las producciones se pueden asegurar en dos sistemas de cultivo, secano o regadío. También se clasifican en función de su destino, si es ecológico o tradicional, y se pueden asegurar 3 módulos que ahora vamos a pasar a estudiar. ¿Cuándo se puede contratar? Bueno, pues lo que llamamos la contratación de invierno, la contratación que cubre más expectativas, que cubre más coberturas, pues ya terminó para el almendro y el avellano el 30 de noviembre, ahí están los módulos 1 y 2, y a partir de mañana, 1 de marzo, pues ya se puede contratar tanto el módulo P para el almendro y el avellano, como el nogal, el pacano y el pistacho.
El final de garantía, el final de suscripción, 15 de junio para nogal, pacano y pistacho, 15 de mayo para algarrobo y avellano. De manera que ya tenemos la contratación de la campaña que viene, el plan 2023, digamos, terminada, perdón, en cuanto a las garantías más extensas, lo que llamamos seguros de invierno, y estamos a la espera de la contratación del módulo P, que también esperamos que tenga un buen desarrollo y un buen crecimiento. Para contratar este seguro, pues tenemos que manejar 3 módulos principalmente, módulos 1 y 2 y módulo P. Los módulos 1 y 2 son los que se han contratado ya hasta el 30 de noviembre y son los módulos que tienen mayores coberturas, porque el módulo 1 cubre todo por explotación, y además cubre pedrisco, riesgos excepcionales, que los riesgos excepcionales os recuerdo que son la fauna, el incendio, la inundación, la lluvia torrencial y el viento huracanado. Esos son los riesgos excepcionales. Y además cubre el resto de adversidades climáticas. Ya decimos que todo va por explotación, con el 100% del capital asegurado, excepto los daños en plantación, donde se pagan 3 capitales, un 300%. La franquicia que tiene la producción es una franquicia deducible de 60 euros, y el garantizado, estamos hablando ahora del almendro, que va a ocupar la gran parte de la exposición. En principio se podría elegir, ya veremos luego cómo, es una de las grandes modificaciones de este ejercicio, para garantizados del 70, del 60 o del 50. Todo por explotación quiere decir que todas las parcelas, en el caso de un siniestro, han de ser valoradas tanto en un pedrisco como en un resto de riesgos, adversidades climáticas, que es la característica principal de los módulos 1 y 2, la cobertura de resto de adversidades climáticas, donde está la sequía y donde está el riesgo principal o el riesgo más peligroso que tiene este cultivo, por lo menos aquí en La Mancha, ¿verdad?, que es la helada. Entonces ya decimos, módulo 1, las características principales, todo por explotación. En el módulo 2, el pedrisco se separa y va por parcela. Pedrisco y riesgos excepcionales es a nivel de parcela. El pedrisco con una franquicia de daños del 10%, un mínimo indemnizable del 10%, y los riesgos excepcionales, ya hemos dicho, fauna, lluvia torrencial, lluvia persistente, con franquicia absoluta del 20%. Para el resto de las áreas climáticas, volvemos a mencionar la sequía y la helada, el comportamiento es exactamente el mismo que en el módulo 2. Luego, la diferencia que hay entre el módulo 1 y 2 es que en el módulo 1 el pedrisco y los riesgos excepcionales van por explotación, y en el módulo 2 el pedrisco y los riesgos excepcionales van por parcela. La plantación, que se cubre para todos los riesgos en producción, son 3 cosechas, tiene la salvedad de que para poder, digamos, aplicar esta cobertura ha tenido que tener contratación el mismo asegurado en las mismas parcelas del año anterior, en los mismos módulos. Módulos 1 y 2, contratados del año anterior. Si tuviéramos un siniestro en plantación de tal gravedad, pues se pagaría ese 300%. Y luego tenemos el módulo P, que es riesgos nominados por parcela. El riesgo módulo P no cubre, es todo por parcela, pero no cubre los restos de adversidades climáticas. Es decir, no cubre la sequía y no cubre la helada. Solo cubre pedrisco y riesgos excepcionales. En todos los casos se cubren también los plantones para todos los riesgos en producción, y como en todos los demás seguros, también se cubren las instalaciones. Las instalaciones siempre sin franquicia. Pasamos. Por lo tanto, las coberturas y los módulos, y cuándo se inician garantías y cuándo se acaban las garantías, pues lo tenemos en esta tablita, ¿no? Para el almendro, el pedrisco, se inician las garantías, pedrisco y riesgos excepcionales, cuando el fruto alcanza los 20 milímetros, excepto para la variedad Penta, que es una variedad pequeña, que se bajó el inicio de garantías hasta los 15 milímetros. Y vamos a hablar de contratación y de la implantación que podemos tener. Lo que pasa es que aquí estamos ahora mismo, podemos hablar del plan 22, que es el plan que terminó con la cosecha del año pasado. Del plan 23 tenemos avances de contratación que iremos comentando, pero solamente de los módulos 1 y 2. Falta toda la contratación del módulo P. Pues la contratación, ahí la tenéis, es muy preponderante a nivel nacional la superficie asegurada en Castilla-La Mancha, con casi 67.000 hectáreas. Calculamos que aquí en Castilla-La Mancha tenemos aseguradas unas 150, 160.000 hectáreas de almendro. Muchísimo almendro en las 5 provincias. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más superficie, más pólizas y más producción aseguró en el plan 22, con un recibo de prima de casi 12 millones de euros, seguida muy, muy de cerca por Aragón y Extremadura, y Andalucía, 27.000 hectáreas,
son las dos comunidades, Castilla-La Mancha y Andalucía, que más superficie aseguran, porque también quizás sean las dos comunidades autónomas donde más está creciendo el cultivo del almendro, que por otra parte ha experimentado un boom a partir del año 2014, sobre todo, y se han puesto multitud de almendros en muchísimas zonas que anteriormente eran zonas de cultivo de otros cultivos, como por ejemplo cereales, ¿no? Al final tenemos 6.319 pólizas, 154.000 hectáreas aseguradas, 185 millones de kilos, un capital asegurado rondando los 400 millones de euros y un recibo de prima de algo más de 23 millones y medio. Si vemos un poco la implantación que tenemos, la campaña que ya terminó, en Castilla-La Mancha alcanzamos aproximadamente el 30% de la superficie plantada de almendros está asegurada, lo cual es un valor bastante alto si tenemos en cuenta que veníamos de años anteriores en que el cultivo de almendros se aseguraba prácticamente de manera testimonial. También es muy elevada en Extremadura, sobre todo en Badajoz, tenemos un 72%, y menos asegurada en Aragón y en Andalucía, que tenemos un 11%. Hay que tener en cuenta que este es el plan 22, está en la foto de lo que ya nos ha terminado, ¿no? Lo que ya hemos terminado. Pero si tenemos un avance del plan 23, pues tenemos una bajada importante en relación al año pasado, ¿no? Calculamos una bajada aproximadamente del 30%, pero es verdad que ya os decía que falta el módulo P, es decir, en la contratación de los módulos 1 y 2 hay una bajada muy importante, tanto en superficie como en pólizas, como en producción y, por supuesto, también en recibo de prima. Pasamos. Por cultivo, ya hemos dicho, el almendro es el más importante, supone el 85% de la superficie asegurada total de frutos secos y el 12% es el pistacho, de manera que entre el almendro y el pistacho tenemos el 97%, ¿no? Esa es la razón principal de que esté yo hoy aquí, ya que nosotros somos la principal comunidad autónoma en aseguramiento, tanto de almendro como de pistacho, con un 97%. El nogal ocupa un 2%, pero el nogal, por lo menos en esta comunidad, está creciendo, pasa que crece a un ritmo lento. El avellano ya hemos dicho que lo tenemos circunscrito prácticamente a Cataluña, y el algarrobo y el pacano pues son producciones que tienen un comportamiento prácticamente testimonial. ¿Cómo contratan nuestros asegurados? Pues mayoritariamente contratan con mucha diferencia el módulo 2. Es decir, acordaros, el módulo 2 es aquel en el que el pedrisco y los riegos excepcionales están cubiertos por parcela, y los restos de adversidades climáticas están cubiertos, pero a nivel de explotación. Después va el módulo P, gente que asegura fundamentalmente pensando en el pedrisco, en los daños que pueden venir de pedrisco y riegos excepcionales, pedrisco, vientos huracanados, que suelen ocurrir en el mes de septiembre, ¿no? En finales de agosto siempre suele haber alguna tormenta, ¿no? Pero desde luego el módulo mayoritario es el módulo 2, con el 51% de la superficie. A pesar de la bajada de contratación que hemos tenido para el plan 2023, esto se mantiene. Es decir, dentro de lo que se ha asegurado en el plan 23, también el módulo 2 es el módulo que más prefieren nuestros asegurados. Pasamos. Variedades y precios. Pues bueno, hay una gran cantidad de variedades y una gran cantidad de precios, ¿no? Aquí estamos hablando ya de precios y sistemas de producción que hacen que el seguro pues sea más o menos interesante, ¿no? El cultivo de almendra tienes entre 0,85 y 1,30 según el sistema de cultivo. Pistacho 1,45 y 2,2. Hay una diferencia fundamental entre almendra y pistacho en el tipo de aseguramiento, ¿no? La almendra se asegura almendra seca y el pistacho se asegura con epicarpio. Es muy interesante este gráfico porque nos habla un poco del sistema de producción, como vemos, que sigue predominando el sistema de producción tradicional, todos conocido, pero el sistema ecológico está subiendo muchísimo, especialmente en los cultivos de almendro y de pistacho. En pistacho ya prácticamente podemos decir que tenemos más producción ecológica que tradicional. Yo a este respecto quiero recordar que para que una producción sea considerada ecológica tiene que atravesar un periodo mínimo de 3 años, en el cual hay un año cero y 2 años de conversión. Mientras dura ese periodo, no podemos decir ni podemos asegurar los almendros ni los pistachos como ecológicos. Y ya con este marco de movimiento que tenemos, ¿qué cultivos tenemos en la línea 310? ¿Qué podemos asegurar? La importancia que tiene el almendro y un poquito las distintas características de las coberturas, creo que debemos de pasar a lo que son las modificaciones principales que nos va a explicar nuestro compañero Javier, coordinador de la zona centro, pero que yo quisiera darle paso diciendo que estas modificaciones se han realizado después de múltiples reuniones en muchos grupos de trabajo, tanto grupos de trabajo
de las comunidades autónomas, grupos de trabajo nacionales con Enesa, que ha sido difícil llegar a estos consensos, pero que el estado de la línea era verdaderamente catastrófico, ¿no? Es decir, las indemnizaciones que se pagaban eran tan altas, sobre todo por las heladas que hemos tenido en los últimos años en relación a las primas que se realizaban, que era lógico, era imperativo para poder salvar la cobertura, realizar ajustes, ¿no? Estos ajustes que se han realizado en el almendro tienen ya probada, sobrada eficacia en otros cultivos muy importantes en nuestra comunidad y en toda España, como son los frutales, ¿no? Pues un poco es seguir esa línea, ¿no? Y ya sin más, pues le doy paso a nuestro compañero Javier para que nos explique un poquito las modificaciones, que ya digo que es lo mollar realmente de este seminario. Buenas tardes. Bueno, como ya ha avanzado y se presupone un poco en la presentación de Santiago, las modificaciones pivotan alrededor del cultivo del almendro y de uno de los principales focos de incremento de la siniestralidad, que son la pérdida de rendimiento por falta de producción, esa sequía, esa helada, y se van a adoptar, como ya bien ha dicho, medidas similares que nos recuerdan a la línea 300, ¿vale? Vamos a tratar principalmente cinco principales medidas de modificación que versarán en torno a variedad grupo varietal, rendimiento asignado, tasas zonales, garantizados y revisiones de rendimientos. O sea, que no son pocas ya para ser modificaciones hechas en un año, pero era necesario. En cuanto al tema de variedades y de grupos varietales, se ha incluido un nuevo grupo varietal, el tercero que veis ahí, de las variedades tardías, el cual ya separa puede diferenciar las explotaciones, que cada vez son más, aunque actualmente ahora veremos la opción de contratación dependiendo de estos grupos varietales, pues que asegurados que se van más a nuevas plantaciones de floración tardía, para intentar salir de ese periodo de riesgo de heladas que nos pueden llegar hasta principios de abril. En este año en concreto, como todos estáis viendo, el tiempo está un poquito más adelantado con esas semanas de primavera acelerada. Todo este esquema que veis se ha adelantado tranquilamente 2 semanas, ¿vale? Así que el periodo de riesgo de todas las variedades y todos los grupos varietales pues se ha ampliado un poquito. Estamos en un año con un riesgo mayor a la media. Bien, en el caso de estas 45 variedades, se han incluido además dos variedades nuevas. En el grupo varietal 2 se ha incluido Abijor y en el grupo varietal tardía la variedad Macaco, que es similar a la Penta, hasta que se caracterizan por ser un tamaño menor, como el que he comentado antes, para entrada en garantías de esos 15 milímetros de tamaño de fruto. Esto es de entender, puesto que al final, si tenemos menos riesgo, será aplicable menor tasa. Por lo tanto, al final, la prima comercial variará. Luego veremos también cómo las tasas van variando en función de distintos aspectos y uno de ellos, pues, es este grupo varietal. Se ha diferenciado un tercero para dar mayor cobertura a las nuevas estructuras de las explotaciones. Aquí tenemos las variedades que tenemos distinguidas en el caso del almendro y del avellano. En el resto de cultivos, si os metéis en la norma de contratación, al final veréis un resto de variedades que ahí engloban, ya las pocas que hay, pues ya las incluyen todas porque son prácticamente homogéneas. Para poner cifras a lo que se contrata y es un reflejo de lo que se planta, pues actualmente en el plan anterior, quiero decir, tendríamos una contratación mayoritaria en el grupo varietal de las medias y seguidas de las tempranas. Y finalmente el tardío, que aunque está boyante, realmente no llega al 7% de la superficie contratada. Y en variedades, al final, con la mano contamos las variedades principales aseguradas. Sería la desmayo largueta, sería la principal para ese grupo varietal temprano. En el caso de las medias, Guara y Laurán se llevan la palma, que estarían representando pues tranquilamente un 46% del total de la contratación, esas dos variedades. Y en el caso de la variedad de grupo tardío, sería Penta la que lidera las variedades para ese grupo.
con esta foto de variedades que se han marcado, tenemos la amplia variedad de la contratación. Hay algunas sí que es cierto que en ese 21% de temprano hay muchas que no las identifican, pero realmente son todas muy similares y de todos modos, conforme van saliendo nuevas variedades y las casas que ostentan las nuevas variedades van presentando nuevas, sí se puede proponer estos grupos de trabajo para incorporarlas, como es el caso de Macaco en este año. En el avellano sería Negreta y Pauete las que lideran las variedades con mayor superficie asegurada. Bien, pues estos serían los cambios que habría en cuanto a variedades y grupos varietales. El, el medio de la cuestión en en las modificaciones sería las asignaciones de rendimientos y las modificaciones que se han hecho este año de una manera similar a la que se ha estado haciendo años anteriores con los seguros de frutales. Antes se podía asegurar rendimiento por DNI y ahora bajamos a los criterios que veis ahí. ASIPAC hasta nivel parcela, según grupo varietal también, sistema de cultivo secano regadío y edad. Esto marcará una trazabilidad para esa parcela. Cambio de DNI o no, ¿vale? Luego, con estos criterios, actualmente tendríamos un 30% solo de nuestras parcelas con suficiente información histórica como para crear histórico y mantener un rendimiento que no sea preasignado, que sería ese rendimiento zonal. Actualmente tenemos el 30%, de las cuales cumplen el criterio de que tienen al menos 3 años de los últimos 6 de aseguramiento, de los cuales cogemos esos 3 años y los otros 3, si no los tuviera, rellenamos con rendimientos zonales, que dependerá del sistema de cultivo y el ámbito, ¿vale? Conforme van cogiendo aseguramiento, esos años de relleno pues se van reduciendo hasta que realmente solo la propia historia del asegurado la que marca su rendimiento individualizado. Tenemos aquí un par de mapas para que veáis un poco en cuanto a los rendimientos zonales, en qué rango nos estamos moviendo. En el caso de secano, estaríamos entrando en zonas que no son tradicionales de almendro, estaríamos entrando en 100 kilos hectárea, que son todo esa parte blanca del mapa, la zona excluida y la parte blanca que veis, y luego ya tenemos un gradiente hasta 600 kilos hectárea, en el caso del secano, para entrar a asegurar a alguien que no tenga historia, que sea nuevo en el seguro y que entre a asegurar por primera vez para estos riesgos para este riesgo de resto de adversidades. Obviamente, si uno tiene una producción mayor, siempre puede aumentar en complementario para otros riesgos garantizados de daños, como es el pedrisco, ¿vale? El mapa muestra claramente que la parte más productiva en un entorno secano, tradicionalmente también ha sido la que más se ha cultivado este leñoso, pues es la zona centro de Aragón y la zona sureste de España. Si vamos al sistema de regadío, la foto cambia notablemente. Pasamos a Las Vegas de Guadalquivir y al norte de Las Vegas del norte de Extremadura como las que ostentan el rendimiento zonal mayoritario, con esos 2.200 kilos por hectárea asegurables, ¿vale? Y en el caso de las zonas no excluidas, sino zonas blancas sin ningún tipo de información previa, estaríamos con una entrada de 200 kilos hectárea. Todo esto también sí, todo esto es modulable como es lo... A ver, tenemos ahí otro micrófono. Estos rendimientos son modulables, al igual que son modulables según la edad del cultivo. Una plantación, entendemos, y así lo establecemos según norma, no entra en producción directamente a su cuarto año en el caso de secano o a su tercer año en el caso de regadío, sino que va gradualmente aumentando su capacidad productiva. ¿Vale? Pues a la hora de asegurar, habrá que tener esto en consideración para, según la edad que tenga, hasta esos 7 años en secano o hasta esos 6 años en regadío, ir modulando progresivamente conforme a ese rendimiento asignado, pues este porcentaje de aseguramiento, que sería, digamos, según los estudios que hemos hecho, esa progresión que va a ir aumentando de media los almendros en el conjunto de las variedades conforme van cogiendo edad. Luego veremos una modificación al respecto de esto también,
que permite ser un poco flexibles con esta entrada en producción. Eh, Otro cálculo importante que se ha tenido en cuenta en estas modificaciones es el cálculo de la tasa. Este nivel de riesgo, ¿vale? Se hace a nivel de explotación, de DNI o NIF o CIF, ¿vale? Y tenemos dos opciones, lo mismo que antes, tenemos explotaciones que tienen histórico o explotaciones histórico. Las que no tienen histórico, pues como hemos hecho antes con el rendimiento, se asigna una tasa zonal. Ahora veremos las tasas zonales, las tipologías y el grado que tiene. Y las que tienen histórico, al final, la propia historia del asegurado, de ese ratio de indemnización a valor producción, es la que marca su cálculo de tasa, ¿vale? Y ese nivel de riesgo, al final, es la relación de su tasa individual respecto a la tasa zonal, que es lo que llamamos el nivel de riesgo que tiene cada uno de los asegurados de manera individualizada, ¿vale? Bien, vamos a comentar aquí lo de las tasas zonales. Las tasas zonales se calculan con tres factores: ese grupo varietal, el sistema de cultivo o el garantizado que se pueda elegir, ¿vale? Se realiza con los datos a nivel comarcal de los datos de seguro. Esos datos históricos que tenemos de conjunto en cuanto a indemnizaciones, valor producción, ¿vale? Las que no tienen datos del seguro porque no tienen contratación suficiente para tener una serie histórica para hacer un análisis actuarial consistente, pues al final se establece según estudios específicos de las zonas, o pesando esas variedades o probabilidades de helada en un periodo de 30 años. Se toman esos tres factores, por un ejemplo claro, no es lo mismo asegurar, por ejemplo, un grupo tal tardío con una penta y un garantizado al 50% para este riesgo de resto de adversidades climáticas, donde la probabilidad de indemnización o de pérdida en conjunto de su explotación va a ser baja, que asegurar un grupo varietal temprano con un 70%. Pues al final la probabilidad del riesgo es mucho mayor en una y en otra, y la tasa influye bastante en ello. Pues aquí es aplicable. Por eso comentábamos antes que se había separado ese tercer grupo varietal, porque a la hora de cálculo de tasa también es muy importante. Hemos hablado también de que las modificaciones afectan a los garantizados. Pues aquí comentar, a ver, todos los asegurados, se ha comentado los cuadros de contratación que tenemos elegible en ese garantizado son 50, 60 o 70. Lo que es elegible actualmente, el 50 y el 60 es para todos los asegurados. Ese 70, que es otra opción más, llegará condicionado a una serie de factores, como son los que estamos aquí, que va ligado a la siniestralidad de ese DNI, ¿vale? En este caso, tiene que cumplir, pueden tener acceso los que cumplan estas condiciones, que hayan tenido menos de 2 siniestros indemnizables en el resto de adversidades climáticas en su serie, o que su ratio de siniestralidad en esta mismo sea inferior al 95% en el total de su serie. Sí que existe una excepción que no tiene por qué cumplir estas dos condiciones, que sería los asegurados que, que no cumpliendo estos criterios tengan asignado ya un rendimiento individualizado mayor que el que debería ser asignable en sus explotaciones ubicadas en las zonas 1, 2, 3 y 4. Ahora explicaremos en qué consisten estas zonas, que va relacionado con el nivel de riesgo para este tipo de riesgo de estas adversidades. Las explotaciones sin histórico directamente irían asignables según la zona de riesgo en la que se ubique esta explotación, ¿vale? En el caso de, en el caso de las zonas 1, 2, 3 y 4, son las zonas, digamos, con menor riesgo de probabilidad de helada, ¿vale? Aquí tenemos elegible tanto el 60, el 70 como el 50. Obviamente la amplia mayoría va a ir siempre a asegurar lo máximo que le ofrece su posibilidad y sus condiciones según sus tasas y sus condiciones de histórico, ¿vale? Luego tenemos otras zonas de riesgo que serían la 5 y la 6, que sería ya lo que hemos hablado igual que antes, ese 50 o 60%. Esto se traduce en un mapa al final. Y obviamente el riesgo de helada influye orográficamente por latitud y por altitud. Pues esto al final se establece de esa manera, con factores agroclimáticos que son los que pueden establecer la idoneidad del cultivo en unas zonas o en otras. Y luego tenemos la zona 7,
que tienen tal nivel de riesgo que solo pueden optar al 50% de garantizado. Existe una octava zona, pero la hemos excluido de aquí porque directamente esa zona no puede asegurar este tipo de coberturas y solo puede realizar una contratación del módulo P, porque no tendría acceso a riesgos en los que se incluye lo que es la opción del garantizado, como este riesgo por explotación de resto de adversidades. ¿Qué pasa cuando una explotación está en distintas comarcas? Ya que el DNI tiene que ir, la explotación al DNI tiene que ir con un, con un garantizado. Pues en el caso de que tengan distintas comarcas, se podrá elegir distintos garantizados para cada una de ellas. Porque a efectos de indemnización, como ya sabéis en otras líneas, y en esta no es menos, la explotación, a nivel de indemnización se hace a nivel de comarca. Bien, pues el mapa que os comentaba es el siguiente. Aquí veis las zonas, digamos, excluidas, que es esa zona más oscura 8, que coincide con las que anteriormente hemos visto también que están excluidas en la asignación de rendimientos y algunas zonas anexas también que por su situación pues es inviable la implantación de cultivo del almendro. Y luego las zonas más propicias para este cultivo son las zonas de costa y toda la zona de la franja que recorre la parte occidental de Andalucía con Extremadura, que por el clima pues, se da para este cultivo. Entre medias, pues tenemos entre ellas la que estamos, en la zona de La Mancha y algunas zonas interiores también de Aragón, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis una lista de otras modificaciones que ya hemos comentado alguna, como la del grupo varietal o la inclusión de abejor o macaco en estos grupos varietales 2 y 3. Tenemos una nueva novedad que en este caso para la gente que asegura el módulo P, que al final están asegurando la producción vista, pueden estar asegurando en un periodo a partir de mañana, que todavía estamos en un periodo de riesgo de heladas. Si de aquí al 15 de mayo tienen algún evento no cubierto por su módulo contratado, que les supone una merma en su producción potencial de este año, sí que pueden hacer una reducción de ese capital asegurado, ajustando realmente su producción esperada a la, a la producción contratada. De este valor capital que se haga acción de modificación de póliza, se deducirá un estorno de prima de un 90% de esa prima comercial, de la tarifa total de los riesgos. ¿Vale? Luego tenemos, en cuanto al cuadro de edades que hemos comentado antes, de graduación, digamos, hasta el rendimiento asignado en tanto las plantaciones más jóvenes hasta que adquiere una valoración de plantación adulta, sí que se da, digamos, un año de prórroga a elección del asegurado, el elegir si prorroga un poquito más ese inicio de entrada en producción. De esos 4 años de secano y 3 años de regadío, pues esa prórroga de un año se da esa opción para que el asegurado pueda asegurarla como plantón y no como plantación en producción, puesto que realmente no tendría sentido si realmente no se ha conformado o tiene que el llevar esa parcela de esa manera. Revisión de rendimientos. También en el caso de la revisión de rendimientos, los que ya conocéis la línea, recordaréis que se hacían de dos tipos, con póliza suscrita o sin ella. Actualmente ya la revisión de rendimientos se hace con una revisión de histórico, así que solo motiva una revisión de rendimiento cuando realmente uno ha hecho una póliza y en ese rendimiento asignado, pues pues atisba algún tipo de error, ¿vale? Si hay algún error de datos históricos de la serie o de algún dato que entiende que no se le ha incorporado y que se puede justificar, pues se motiva una revisión de rendimientos, ¿vale? Para revisar si se han hecho correctamente los cálculos para individualizados para ese DNI, esa póliza, ¿vale? El plazo de solicitud tenemos hasta 10 días naturales después de la finalización del periodo de suscripción de estos módulos unidos, que serían los que dan cobertura al resto de adversidades climáticas. También se introduce el arrastre de medidas en los cambios de titular cuando se incorpora en la declaración de seguro más de un 20% de valor de producción asegurado de otro DNI, en el último plan contratado, se tendrá en cuenta todos los efectos para el histórico, el cálculo de ese garantizado y la tarifa individualizada. O sea que ya que no, en el momento que se hace
un movimiento de más del 20%, ya existe ese condicionamiento de arrastre de medidas. Y bueno, no sé si he ido un poco rápido, pero cualquier duda que tengáis, pues ahora es el momento de plantearlas, ¿vale? Son unos cambios un poco profundos, pero lo que se trata es mantener la viabilidad de la línea y mermar en la medida de lo posible cualquier garantía al asegurado. Y en el caso de el impacto mayor que ha habido en el conjunto de las modificaciones ha sido sin duda lo que es la revisión de rendimientos y revisión de tasas. Si tenéis alguna duda. En el chat no hay ninguna pregunta, así que si alguien quiere tomar la palabra y preguntar, adelante. Pues no parece que se animen, así que creo que lo he explicado todo muy bien y ha quedado todo muy clarito. No sé si queréis hacer algún comentario, Javier o Santiago, de algo que os haya quedado en el tintero o algún comentario adicional. Creo que no. Básicamente hemos contado Todo bastantes lo que cambios sabéis. que es lo que hay, que hay Vale, bastantes modificaciones este año. vale. De todos modos, si surgiera alguna pregunta después y nos la hicieran llegar, pues os la transmitiríamos. De acuerdo. Bien. Bueno, pues creo que si no hay preguntas y no hay comentarios, pues agradeceros a todos que hayáis estado, a Javier y a Santiago y a Agroseguro por su colaboración. Así que pues nos vemos en la próxima, que va a ser la de la cereza, y gracias a todos por asistir.